¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe en Trasfondo Político, una producción de la Jornada Veracruz. Hoy vamos a tratar temas muy importantes como lo es, bueno, el cambio climático y lo que esto representa para el mundo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos viendo que ya hay sequías importantes en nuestro estado, bueno, y obviamente en el país. La escasez de agua potable, de agua para consumo humano cada vez es más notable. Tengo ya en la línea telefónica a nuestro compañero Fernando Inés Carmona. Buenas tardes, Fernando. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Fernando. Hoy en la publicación de impresa de la Jornada Veracruz hablas tú acerca de que se prevé una grave sequía allá en las altas montañas y en la región Golfo Centro. Así es, fíjate que el día de ayer platicábamos precisamente con Ricardo Rodríguez de Menegui. Él es promotor del programa Salvemos al Pico de Orizaba y advierte de la gravedad en la que se encuentran los manantiales del Pico de Orizaba. De hecho, advierte que en los municipios de la región de las altas montañas e incluso en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, la carencia de agua en los siguientes meses, en las siguientes semanas, pudiera ser bastante grave. De hecho, se calcula que por lo menos más de la mitad de este 2021, más de la mitad del año, los manantiales estén secos prácticamente. Vamos a tener agua un día sí y un día no, según él lo que dice. Tan grave es el problema que se prevé que al menos la mitad del año no haya suficiente agua para esta zona conurbada, desde Orizaba, Córdoba, hasta lo que es la región de las altas montañas, y lo mismo pasaría en Veracruz, Boca del Río y Medellín. Este problema se presenta precisamente 20 años después de que fue pronosticado. Al inicio del año 2000, dice Ricardo Rodríguez de Menegui, fuimos tachados de locos, así lo dicen, fuimos tachados de locos porque advertimos que 20 años después, precisamente en esta década, el problema más grave en el tema ambiental iba a ser la escasez de agua, y hoy se está cumpliendo. Este pronóstico se basa, dice Ricardo, en también estudios que realizó la Universidad de Chapingo, la Universidad Veracruzana y la UNAM, además de otras instituciones que están al tanto de dar respuesta al tema ambiental. Nos indica que por lo menos 192 días de este 2021 no vamos a tener agua y ya se están cumpliendo. Para que más o menos nos demos también una idea de cómo está la situación, en los pasados 5 años se redujo la capacidad de producción de agua en el volcán Pico de Orizaba hasta en un 25%. Es decir, Rocío, cada año se pierde un 5% de producción de agua. Con estas condiciones y en estos pasos, hay que agregarle que el cambio climático ha aumentado las temperaturas en el planeta, y con ello también hay mayor consumo de agua. El momento por el que pasa la zona es grave, lo estamos viviendo aquí en Orizaba y en la región. No hay el agua necesaria. Es importante que se lleven a cabo los procesos de cuidado de los bosques del Pico de Orizaba, que recientemente, que decirlo, tuvo un incendio bastante intenso. Lo que se viene para las siguientes semanas es bastante fuerte lo que dice, pero estamos a tiempo de poder contener la escasez de agua, pero lo tenemos que hacer, dice y recomienda, irla guardando a través, o más bien en recipientes de 100 litros, de 200 litros, de acuerdo a las posibilidades de cada familia, ponerles el tratamiento que solamente es a base de cloro, taparlo para conservarla y ocuparla en situaciones emergentes. Tan es así el problema. Pero fíjate, Rocío, que también hay otra voz que este día habló sobre las condiciones en las que se encuentra o las que se prevé la sequía para este año. Se trata de Graciano Yes Castells. Él es presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, que advierte que la sequía es otra de las amenazas a las que se enfrenta la humanidad, al menos en México. Se calcula que el 80.4% del territorio nacional está declarado en sequía importante. Y a esto hay que agregarle, también lo dice, que solamente el 0.002% de la cantidad total de agua del planeta es la que tenemos disponibles en los ríos, y dramáticamente esa agua está así. Un tema realmente delicado, Fer. Oye, y a propósito, por ejemplo, también está detenida la iniciativa de ley para las aguas, ¿verdad? Bueno, parece ser que tenemos un poquito de problemas con la comunicación con nuestro compañero
Fernando. Inés, bueno, él mencionaba también en su reportaje precisamente lo que le acabo de comentar, que bueno, hay una iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. Bueno, en esta iniciativa que está detenida, aún no se sabe cuáles son las razones por las cuales no ha seguido. Bueno, esta iniciativa busca, entre otras cosas, garantizar el derecho humano al agua, que es un tema realmente importante y que además eso no debería de estar sujeto a ninguna clase de duda, ¿no? También, bueno, habla sobre la soberanía que debe conservar este recurso y también de la protección de las cuencas. Parece ser que ya se recobró la comunicación con Fer. Buenas tardes, Fer, ¿sigues ahí? Así es, Rocío. Sí, te comentaba lo que está pasando en el tema del agua. Te comentaba que de acuerdo a lo que dice Graciano Díaz Castells, solamente es importante y dramática la cifra que da en cuanto a la cantidad total del agua del planeta que está disponible. 0.002% del total de agua que hay en este planeta es para consumo humano y dramáticamente esta agua está siendo fuertemente contaminada por las actividades humanas, por eso se deben de realizar acciones extremas. También hay que decir que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en un comunicado, en un análisis que hace y que está disponible en su portal web, dice que hoy en día es vital la transformación que vive nuestro país en diversos ámbitos de la vida nacional, que se dé también en el sector hídrico. El agua es parte del territorio y de la entidad local. A través de ella se vinculan valores culturales, éticos, morales de las comunidades que expresan sus preocupaciones legítimas sobre la calidad y cantidad de agua de cuencas y acuíferos. El problema, dice Graciano Díaz Castells, es que los siguientes conflictos que pudiera haber entre países es precisamente por el control del agua, Rocío. Así es. Bueno, antes de que se cortara la comunicación contigo, te mencionaba yo que está detenida la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, ¿no? Exactamente, está detenida y que lamentablemente pues ahí por cuestiones políticas no se ha podido atender este tema en medio de un problema de sequía bastante intenso y lo estamos viviendo ya el cambio climático. Por ejemplo, ahorita en Orizaba, la semana pasada, de hecho el sábado pasado, la temperatura cayó dramáticamente por la tarde-noche, la temperatura llegó a los 10 grados, un poquito menos en plena entrada de la primavera, y ahorita estamos registrando una temperatura de 33 grados, un cambio radical que nos muestra cómo está precisamente el tema del cambio climático y que lamentablemente no estamos haciendo realmente bien la tarea para atender este tema, Rocío. Y si a eso le sumamos que detienen iniciativas que pueden contribuir a disminuir estos daños ambientales. Exactamente, todavía se complica mucho más el escenario. Ya no estamos hablando de años, estamos hablando de semanas, de meses, que vamos a enfrentar una escasez de agua bastante severa. Los ayuntamientos, los municipios no se van a dar abasto con su infraestructura para poder abastecer de líquido en diferentes colonias, en las unidades habitacionales, etcétera, en donde lamentablemente el problema también es muy grave. En Orizaba se trabaja mucho con los pozos artesianos. Sin embargo, nos decía ayer Ricardo Rodríguez de Menegui que la solución no es hacer más pozos artesianos, porque los mantos acuíferos están bastante disminuidos también, Rocío. Bien, Fernando, pues ahí tenemos tu reporte bien completo. Recuerde usted que si necesita saber más, bueno, aquí está en la edición impresa toda la información que nos acaba de comentar Fernando por si desea consultarla a profundidad. Yo te quiero agradecer tu participación de esta tarde, Fernando. Gracias a ti, Rocío, que tengas buena tarde. Excelente tarde también para ti. Hasta luego. Bueno, esta es la información de Fernando Inés allá en la zona centro y el grave problema que representa la sequía. Y bueno, vamos a seguir con temas del agua. Ya se encuentra en la línea telefónica nuestra compañera Zaida Chiñas, que está en la zona sur. Buenas tardes, Zaida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Existen planes allá en la zona sur para privatizar el suministro de agua? Aquí en la zona sur no hay planes todavía para privatizar el servicio de agua. De hecho, municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán ya municipalizaron el servicio del agua. Lo que hay que hacer como una diferencia es de que, por ejemplo, el agua que suministra a la población en general proviene de la presa Yuribia.
y el agua que llega a la zona industrial, a las grandes empresas petroquímicas, vienen del río Oxpanapa, es un brazo que llega hasta la presa La Cangrejera, y es una instalación de la Comisión Nacional del Agua que desde la fundación, digamos, de la zona industrial y de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos, ya se estableció directamente para uso industrial. Apenas hasta este año es que esa presa ya va a estarle suministrando líquido aparte de la población de la Villa de Allende y del área rural. El municipio tuvo que hacer algunas inversiones para tratar esta agua porque pues no es lo mismo la calidad que se utiliza para el área industrial que para consumo humano. Y hasta este momento digamos que cada una pues ha estado separada. Y bueno, pues cada empresa firma un contrato específicamente con la Comisión Nacional del Agua para establecer, digamos, sus bombas y sus plantas de tratamiento para sus procesos en instalaciones que tienen muy cerca de la presa La Cangrejera. Sí. Pues es una buena noticia, ¿no? El hecho de saber que por el momento no existen planes para privatizar el suministro del agua, ya concesionar el uso del agua, porque ya ves en el caso del puerto de Veracruz, ¿no? Que esta concesión se le dio al Grupo Más, que es una filial de Odebrecht, ¿no? Y que además con esto encarecieron el servicio. Así es, ¿no? Aquí en el municipio de Coatzacoalcos el año pasado ya se concretó la municipalización y es el ayuntamiento el que ha tomado, digamos, la dirección de la comisión y ha estado un poco regularizando el tema del suministro. Sin embargo, sí tenemos severos problemas porque dependemos del agua de la presa Yuribia que se encuentra en Tatahuicapan, en la cabecera de Tatahuicapan. Sin embargo, todas las zonas de recarga de los ríos que abastecen lo que es la cuenca de los ríos Tezizapan y Guazuntlán, bueno, pues estas cuencas nacen en Soteapan, en Mecayapan y en una parte del propio Tatahuicapan, no nada más en la cabecera. Y bueno, pues estos grupos, digamos, de campesinos y ambientalistas, están pidiendo ya estos esquemas para vincularse con autoridades estatales, federales y municipales de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque para establecer un instrumento que les fondee los trabajos de reforestación que ellos hacen, ya que muchos de los recursos que bajan directamente de apoyo a las comunidades se quedan solamente en la cabecera de Tatahuicapan, que es donde está ubicada, digamos, la presa, pero pues las zonas de recarga están mucho más arriba de la Sierra de Santa Marta y pues ellos también han estado haciendo un trabajo titánico realmente para reforestar esta zona, para tener zonas de árboles maderables y desde hace unos años han estado mucho trabajando el tema del café, que es un cultivo sustentable que requiere sombra y que se puede bien poner en estas zonas que se están reforestando. Ellos están pidiendo pues que se haga este instrumento de fondeo, ya que el Fondo Veracruzano Ambiental pues ya fue desaparecido el año pasado y este fondo pues les daba recursos para seguir con los trabajos y ahora pues prácticamente se quedaron sin recursos para seguir trabajando y están pidiendo, bueno, pues que los mismos ciudadanos que aportan en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque los recursos para reforestación que antes se mandaban a un fondo estatal, que ahora se cree un instrumento que pueda darles recursos a ellos para seguir haciendo su trabajo de reforestación en al menos 10 comunidades de la zona de Santa Marta, que son zonas muy importantes y que también aportan mucho al abastecimiento del agua en las grandes ciudades. Sí, qué importante que este tipo de acciones se sigan, Zaida, ojalá y puedan conseguir los recursos. Así es, y bueno, pues ellos también están proponiendo un poco tener una Contraloría Ciudadana, que eso es muy importante porque cuando uno hace una aportación a través de su recibo del agua y le dicen que es para reforestación, pues no tiene una idea del trabajo que ellos realizan. Entonces quieren que haya una Contraloría Ciudadana que les esté mostrando a las poblaciones lo que ellos están haciendo y con esto incentivar de que paguen sus recibos del agua, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del organismo de cuenca de Coatzacoalcos,
pues la recaudación en este año, en lo que es el arranque de este 2021, pasó desde un 35% a un 25% de usuarios que están pagando el agua. O sea, es muy baja la recaudación y eso pues obviamente va a impactar en el suministro de agua en los meses que van a ser muy críticos, que van a ser abril, mayo y junio. Así es, Zaida, pues muchas gracias por tu reporte desde la zona sur. Gracias, buenas tardes. Que tengas excelente tarde. Este fue el reporte de Zaida Chiñas allá en la zona sur con importantes proyectos que quieren hacer, bueno, un grupo de ciudadanos para pues contrarrestar los efectos de la sequía que ya se avecina, como menciona Zaida, durante los meses de abril y mayo. Y vamos a seguir con temas del agua. Bueno, le voy a leer una nota que se publicó este día por la agencia de noticias ABC, donde habla de que dice que en Veracruz un grupo de empresas de corte industrial y agroindustrial acaparan las concesiones de aguas de los principales ríos de la entidad. Ahí en la nota menciona nombres como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Citrofruit, Gasken Idesa, los ingenios azucareros y los proyectos hidroeléctricos que aún no se concluyen. Estos son quienes tienen concesiones de agua que superan por mucho el 1,000,000 de metros cúbicos de agua, es decir, 100,000 litros de agua. Esta cantidad alcanzaría para repartir 100 litros diarios durante un año a 25,000 personas. El documento también menciona que el agua concesionada a personas e industrias en Veracruz equivale a llenar 935 pirámides del Sol completas. La Comisión Nacional del Agua revela que Veracruz ha otorgado 9,381 títulos de concesión de aguas superficiales y 19,124 títulos para aguas subterráneas, esto para uso agrícola, agroindustrial, doméstico, industrial, público urbano y la generación de la energía eléctrica. Bueno, también el reportaje dice que Emilio Rodríguez Almazán, de la Iniciativa de Defensa Ambiental La Vida, advierte que la actual ley de aguas en México beneficia al sector industrial y energético del país, principalmente a las empresas extractivas, mientras se evade legislar sobre una ley ciudadana que garantice el derecho humano al agua. También asegura que la privatización del servicio de agua es una tendencia global, sea por el uso para la transformación de materia prima o para el uso en su venta a los usuarios, como el caso de Veracruz y Medellín con el grupo más de Odebrecht, a propósito que le acabo de mencionar anteriormente. Bueno, y en Veracruz dice que son 39 las empresas con mayor uso industrial y que concentran la concesión de más de 339 millones de metros cúbicos de agua por año. Y bueno, y según el Registro Público de Derechos de Agua, entre las empresas con mayor volumen concesionadas para hacer uso de aguas superficiales y subterráneas se encuentran Cervecería Moctezuma, Cuauhtémoc, con 7 concesiones por más de 126 millones de metros cúbicos de agua, esto anualmente. Este es un reportaje que obviamente solamente les traté parte de él porque usted lo puede consultar en la agencia de noticias ABC. Es un reportaje realizado por Flavia Morales. Ahí están los datos si gusta consultarlos. Y es momento de pasar con Fernando Yescas, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. A propósito de este tema que estamos hablando de la acaparación de algunas empresas del uso del agua, ¿qué opinas? Pues mire, yo creo que en principio el agua pues es un derecho humano, pero las políticas y los políticos neoliberales lo quieren ver como una mercancía. En particular, yo creo que se pueden modelar las posturas políticas entre aquellas que benefician principalmente a lo público y aquellas que benefician a lo privado, en los dos extremos. Y cada postura política oscila en matices entre esos dos polos. De manera que las leyes, constituciones, personas garantistas, lo que ven como derechos humanos, pues es aquello que pues da una mayor relevancia a lo público, y las personas, instituciones que ven digamos desde la otra perspectiva, pues ven este tipo de recursos como una manera de hacer negocio.
Entonces, el problema es que, pues durante todas estas décadas, nos gobernaron gentes que querían ver esto, ver el agua, eso como mercancía, y por supuesto contra el derecho humano. Entonces, el problema es que pues hicieron todo lo que pudieron para ir dándole el agua a los privados, sea en Medellín, sea en el puerto de Veracruz, o sea con esas concesiones que mencionan con respecto a las entidades privadas. Y bueno, sí, efectivamente hay por allí focos rojos o digamos puntos especiales que llaman la atención, como el peligro del agua de Coatepec, o el hecho de que Coatepec esté usando y trayendo agua de Puebla para abastecerse al agua potable, cuando Coatepec tenía agua de sobra. Claro, también hay que observar que llega, se instala la Nestlé, se instala Coca-Cola, bueno, digamos FEMSA, que es lo mismo, curiosamente Fomento Económico Mexicano, pues ¿cuál fomento de quién, no? ¿Fomento para quién? Ese es el asunto. En lugar de que se tratara de privilegiar efectivamente un fomento económico de todos los mexicanos, pues no, la perspectiva neoliberal es lo contrario. Se trata de que unos cuantos hagan negocio y todos los demás, pues, pagando, todos los demás aportándoles a aquellos con privilegios, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es un problema de enfoque político y es bien importante que la población tenga clara cuáles son esas diferencias a la hora de pues pensar cómo tenemos que hacer o no hacer este país, ¿no? O sea, los que jalan para un lado y los que jalan para otro deben estar claramente diferenciados, ¿no? Los que de alguna manera pretenden defender nuestros intereses como sociedad y los que defienden los intereses de transnacionales o los intereses efectivamente, como decía, de entidades privadas, o inclusive la gente que de pronto se le ocurre que puede ir a adueñarse, es decir, robarse un terreno y afectar el terreno y las aguas y la captación de agua que implica 2,000 hectáreas cerca de Coatepec, ¿no? O sea, es otra manera de darle privilegios y beneficios a lo privado, o sea, privatizar lo público, una reserva pública. Entonces, yo insisto, es sumamente importante que tengamos claro lo que tenemos que rescatar es la prevalencia de estos recursos para el beneficio público, no para el privado. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, o ha sido tema por las minerías, ¿sí? Porque finalmente las minerías también usan mucha agua, ¿sí? Y como estaban diciendo, por ejemplo, las mineras canadienses se llevan pues todo el oro que México ahorita necesitaría para salir adelante, gratis. ¿Cómo va a ser que haya gente como Calderón que le haya entregado nuestros recursos mineros a las canadienses, solamente con dinero bajo del agua o algo por el estilo? Es inexplicable que simplemente regale esas cosas sin beneficio propio. Ahora, igual a lo mejor es una persona tan enferma que regaló todo nada más porque sí, ¿no? Digo, no hace difícil pensarlo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, tenemos que defender lo que es público y jalar hacia lo que nos permite ver este tipo de recursos, pues como los recursos que necesitamos como mexicanos para salir adelante, sea el agua, sea los recursos del subsuelo, que a veces también es el agua en el subsuelo, en fin, ¿no? Ese sería mi comentario de momento. Sí, además, Fernando, fíjate que el problema de concesionar el agua, ¿no? Que dicen que el tiempo mínimo que te dan son 5 años y un máximo de 30, pero que además puedes renovar. Es decir, que si tú renuevas puedes tener ese uso por más de 60 años. Bueno, en realidad tenemos que entender que los congresos estatales y federales son soberanos, son las máximas autoridades. Tan es así que, por decir algo, un congreso puede, si es estatal, destituir al gobernador, pero el gobernador no tiene la facultad legal de destituir a su congreso. Lo mismo pasa a nivel federal. El Congreso Federal podría destituir al presidente, pero no al revés.
Entonces, las máximas autoridades democráticas tienen en sus manos la posibilidad de arreglar esto y de volver y volver a la situación en la que se defiende y se privilegia el interés público sobre el privado. Y de eso se trata, yo creo que de eso se trata lo que tenemos que empujar todos. Y por eso es sumamente importante que tengamos claro este tipo de temas, porque de lo contrario nos van a seguir saqueando, nos van a seguir expoliando y México va a seguir para abajo. Es indispensable que seamos conscientes de dónde tenemos que posicionarnos con respecto a este tema, porque el tema global de esto es, como le comento, el posicionamiento entre el beneficio hacia lo público y los derechos humanos o hacia lo privado. Así es, Fer, pues te agradezco mucho el comentario de esta tarde. La verdad es bien importante todo lo que nos acabas de mencionar respecto al uso del agua. Muchas gracias, muy buenas tardes y buenas tardes a tu público. Al contrario, también buenas tardes para ti. Hasta luego. Bueno, este fue el comentario de Fernando Yescas sobre este tema que tenemos sobre el agua. Yo le quiero agradecer el favor de su atención y bueno, invitarlo para que nos acompañe el día de mañana.